SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes, muy pendientes, y ahora vamos a hacer un recorrido por las zonas que ahora mismo están en alerta roja, muy pendientes de la situación meteorológica, porque ya ha habido algunos problemas desde la tarde de ayer, tanto en Tarragona como en Castellón, como en la provincia de Valencia. Las escuelas no abren hoy en unas localidades, en unas 60 localidades, tampoco la universidad. El metro en Valencia también ha modificado su horario, es decir, que la situación es extremadamente preocupante y, sobre todo, insistir en algo que ya se mandaba ayer, esa alerta desde mediodía pidiendo precaución, muchísima precaución. Tampoco aquellos que no tengan que ir a trabajar, que puedan teletrabajar desde sus casas, hoy pueden hacerlo, porque la situación está siendo complicada y se prevé que en las próximas horas se pueda complicar todavía un poquitín más. Ahora iremos a cada uno de estos puntos que están en alerta roja para saber qué ha pasado, qué está pasando y lo que puede pasar. Pero antes saludamos a Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ignasi Guardans, buen día, buenos días. Muy buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a hacer un poco ese recorrido que les decía, sobre todo muy pendientes de la zona que se vio afectada por la Dana hace aproximadamente un año. El mes que viene, el 29 de octubre, se cumple un año, justo 11 meses hace ahora de la Dana, y es precisamente esa zona donde se concentra más preocupación por la lluvia que ha caído o por la que pueda caer. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora en Valencia, de momento sin grandes incidencias de momento, pero vamos a ver qué pasa. Ana Talens, Radio Valencia, buen día. Buen día. Lluvia a esta hora en Valencia y en numerosas localidades de la provincia que siguen alerta roja hasta las 12 de la noche. No ha habido incidencias destacables, como dices, salvo en Aldaya, uno de los municipios más afectados por la Dana de hace justo 11 meses. Se acumulaban 57 litros por metro cuadrado y el barranco de la Saleta se ha desbordado, inundando algunas calles. Pero a diferencia de lo ocurrido el 29 de octubre, las compuertas que se han colocado han funcionado. Metro ofrece servicio de autobús para cubrir el trayecto de la L2 Santa Rita-Llíria. La circulación está interrumpida. Sí que ha habido retrasos en la C6 de cercanía que une Valencia y Castellón, y en el Euromed Valencia-Barcelona en las carreteras no hay nada destacable según la DGT. Sí que se han suspendido, Ángeles, clases en 60 municipios, las universidades también, el Pleno Municipal de Valencia. El TSJ recomienda no acudir. También la Consellería de Sanidad se compromete a reprogramar las citas médicas en caso de imposibilidad de desplazamiento, y en Feria Valencia se aplaza hasta mañana la inauguración de la Feria Hábitat Textil. Vuelven un ratito a Valencia, Ana, hasta ahora. Hasta ahora. Estaremos muy pendientes de la situación en esa zona. En Castellón, lo citaba ahora Ana, fin de la alerta roja en el norte de la provincia, aunque la lluvia sigue y las acumulaciones superan los 170 litros en algunos puntos. Más al sur, Castellón, Laura Abad, buenos días, buen día. Hola, buenos días. A esta hora la EMET da por finalizado el aviso rojo en el litoral norte, pero mantiene el aviso naranja en toda la provincia. La lluvia no cesa y los registros de acumulación siguen subiendo. En municipios del interior sur, como Eslida, llevan acumulados ya 173 litros por metro cuadrado, casi 160 en Suera y 140 en Aín. Las lluvias no están afectando de momento a las comunicaciones, no hay carreteras cortadas. Los trenes, según Renfe, están funcionando con normalidad a esta hora, aunque el AVE de las 6 de la mañana que unía Castellón con Madrid sí que ha salido con una hora de retraso. Hoy los colegios van a estar cerrados en cerca de una veintena de municipios de la provincia, entre ellos la capital, Castellón, y también Vilarreal, y Sanitar recomienda no asistir a centros de salud y tampoco a hospitales si no es necesario. Laura, gracias. Hasta luego. Esta es la situación en Valencia y en Castellón. Ahora iremos a otros puntos de la geografía española afectados también por este temporal, pero antes quiero saludar a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. Delegada, ¿qué tal? Muy buenos días, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buen día, Ángel. Delegada, ¿dónde está lo más preocupante ahora mismo? Nos decían nuestros compañeros que ha llovido, que ha habido problemas en Aldaya, pero que las compuertas han resistido. ¿Lo más preocupante o qué se espera para las próximas horas? Bueno, se ha modificado la previsión de alerta roja en Castellón, que acababa a las 8 de la mañana de hoy y se ha alargado hasta las 12. Sigue lloviendo. La noche, sobre todo, se ha complicado en la provincia de Castellón con mucha lluvia y también tormenta. Ha habido algunos rescates aislados, pero tampoco nada demasiado preocupante.
y durante el día de hoy sí que se prevé que llueva con mucha intensidad en la zona de Valencia. Ahora en este momento está justo en el Golfo de Valencia, pero en el mar, pero ahora con el viento, pues la previsión es que entre hacia el interior, lo que es el litoral de Valencia y el área metropolitana también. Delegada, ayer los ciudadanos que viven en las zonas en alerta roja recibieron con mucha antelación, con alguna antelación, el ESALERT, esa alarma que suena en los teléfonos móviles para sobre todo que tuvieran precaución y que estuvieran avisados de lo que podía pasar. Esta vez, delegada, ¿cómo se tomó esta decisión? Bueno, nos habían convocado a las 4 de la tarde por parte de la Generalitat, de la Consellería de Emergencias, y a las 3:30 yo, que estaba de camino al 112, escuché el pitido, ¿no?, del ESALERT, como todos los valencianos. Entiendo que es una decisión que tomó la Generalitat, puesto que es la administración competente, como siempre he explicado en todas las intervenciones y como marca la ley, por supuesto. Creo que es una medida que sirvió sin duda alguna para que también todas las personas pudieran planificarse y prepararse y protegerse de cara a una venida de lluvias, y por lo tanto creo que fue una decisión que tomó la Generalitat pues ejerciendo sus competencias y su responsabilidad, que esta vez parece que sí que ha cumplido. Decisión que se toma teniendo en cuenta los datos y las previsiones que hace la EMET con ese alerta roja, con ese peligro que hay en esa zona, que son datos parecidos, es decir, la alerta era al mismo nivel que había hace 11 meses y entonces no se atendió o no se creyó lo que decía la EMET. Bueno, yo creo que durante estos meses sí hemos visto que se han ido sucediendo distintos episodios de lluvia y que la Generalitat efectivamente pues ha ido modificando su actuación con respecto al 29 de octubre. Creo que es una buena noticia para todos los valencianos en este momento. Las lecciones aprendidas, desde luego, siempre son muy útiles para mejorar, pero no dejan de, por supuesto, evidenciar algo que desgraciadamente estamos viendo el empeño de la Generalitat de negar una realidad, y es que el 29 de octubre no se hicieron bien las cosas. Delegada, en esa reunión de emergencias no estaba el presidente Mazón. No estaba. ¿Sabe usted, se excusó? ¿Les explicaron el porqué de su ausencia? No hicieron ninguna referencia a la presencia o ausencia del presidente de la Generalitat. Yo en esta cuestión creo que el presidente tiene una responsabilidad ante los valencianos y las valencianas, especialmente después de lo que pasó el 29 de octubre, y a él le corresponde dar las explicaciones. Ayer había miles de personas en la calle reclamando justicia y sobre todo reconociendo el dolor que supone la pérdida de 229 personas en la Dana, en la Comunitat Valenciana. Creo que los políticos tenemos que estar a la altura y demostrarle a los ciudadanos que pueden confiar en nosotros y que vamos a estar siempre alerta y pendientes. El presidente estaba en Murcia en la reunión de varones del Partido Popular, recibiendo los aplausos y repartiendo besos en el acto de clausura de ese evento. ¿Piensa usted que debería haber abandonado el evento y debería haber estado presente en emergencias? Yo creo que cada uno ejerce la responsabilidad como es y como lo considera. Si me pregunta qué haría yo desde luego creo que era un día para haberle demostrado a los valencianos que efectivamente las lecciones aprendidas son importantes y demostrar que el presidente de la Generalitat se pone al frente de las situaciones complicadas en la Comunitat Valenciana. Pero esa es una opinión personal y el señor Mazón tendrá que responder. Ahora lo importante es centrarnos en atender la emergencia. Yo estoy ahora en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y voy a seguir trabajando con el conseller de Emergencias, que es la persona que está en este momento representando a la Generalitat como responsable de las emergencias aquí en el Centro de Coordinación de Emergencias. Desde luego, los 3 subdelegados y la delegada del Gobierno estamos aquí. Pues Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte.
Gracias. Vamos a publicidad. A la vuelta continuamos el recorrido por las zonas afectadas por este temporal, pero vamos a volver también a Valencia. Lo ha citado ahora la delegada del Gobierno. Ayer hubo una nueva manifestación multitudinaria. Esta vez fueron 2 columnas que se encontraron en el llamado Puente de la Solidaridad, otra vez reclamando explicaciones y reclamando la dimisión de Carlos Mazón. A la vuelta vamos con ello. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, María Laurré, Ignasi Guardans y Antón Losada les decía que no solo la Comunidad Valenciana está en alerta roja por lluvias o ha sufrido los efectos, aunque hayan levantado ya la alerta roja, ha sufrido los efectos del temporal en las últimas horas. Es el caso de Castilla-La Mancha, en Albacete, aviso naranja en la provincia. Ha registrado casi una decena de incidencias por lluvias fuertes, eso sí, todas ellas leves. No ha habido daños personales. Beatriz Toboso, buenos días, cuéntanos. Sí, a las 5 de la tarde de ayer se ha activado el plan específico por riesgos meteorológicos adversos, el Meteocam, en la provincia debido a esos avisos naranjas emitidos por la EMET. Según informa el 112, desde las 7 y hasta las 12 de la noche se registraron un total de 9 incidencias, la mayoría en Almansa por acumulación de agua en vía pública y por inundaciones de sótanos y bajos. También en Casas Ibáñez y en Montalegre del Castillo, localidad en la que cayeron más de 43 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La noche ha sido tranquila, sin incidencias, y el aviso se mantendrá durante la tarde. En la capital se ha activado también el Platemun y se ha procedido al cierre de parques y jardines. Alerta también en Aragón. En el día de ayer las lluvias fueron muy intensas en Zaragoza, obligaron al desalojo de cientos de vecinos de un municipio. A las 9 de la mañana está previsto que se desplieguen los efectivos del Gobierno de Aragón para efectuar labores de limpieza. Mónica Farré, cuéntanos, buenos días. Hola, buenos días. Sí, son 6 brigadas terrestres, 6 autobombas y 2 técnicos para trabajar en las zonas más afectadas de la comarca central, en localidades como María de Huerva, Cadrete o Cuarte. En esta última, su alcaldesa Elena Lacalle nos decía esta misma mañana. Esperando a poder contar con maquinaria, con que desde el Gobierno de Aragón se nos van a enviar para poder empezar pues a retirar barro, piedras, bombas, para poder achicar agua. Los bomberos de la Diputación han estado trabajando durante la noche para solventar inundaciones en garajes, en locales y plantas bajas de viviendas o en un restaurante, por ejemplo, en la Puebla de Alfindén. Afortunadamente no hay vecinos desalojados y, por ejemplo, las clases se imparten hoy con completa normalidad. En Zaragoza, donde se recogieron hasta 74 litros, el agua y el granizo obligaron a cortar durante unas horas el servicio de tranvía y la Z30, la circunvalación a la altura del Barranco de la Muerte. Ahora solo queda cortado el acceso a Cadrete desde la rotonda de la Ciudad Deportiva de Zaragoza. Seguimos aquí en alerta amarilla por lluvias y tormentas y el CECOP se va a reunir a las 12 del mediodía en la sala de crisis del 112. Mónica, gracias. A ti. Y en Tarragona llovió mucho ya ayer por la tarde, se cortaron algunas carreteras. Nos vamos a ir hacia Lleva Hidalgo. Buenos días. Buenos días. Las escuelas del Baix Ebre y el Montsià hoy no harán clases, según ha anunciado Protección Civil en una nueva alerta en la que se pide evitar desplazamientos. En el campus de las Terras de l'Ebre de la Universidad Rovira y Virgili tampoco habrá hoy actividad lectiva por unas lluvias torrenciales que ya han dejado acumulados cerca de 250 litros por metro cuadrado en Amposta, donde se ha suspendido también la actividad municipal. Los bomberos han hecho hasta ahora casi una veintena de salidas y el teléfono de emergencias ha recibido 50 llamadas. La circulación del autobús interurbano registra distintas incidencias y en las carreteras hay cortada la Nacional 340 entre La Rápida y Alcaná, la C12 en ambos sentidos y 2 vías más locales. Pues vamos a estar muy pendientes de la situación en todos estos puntos de la geografía española que ahora mismo están en alerta, especialmente la Comunidad Valenciana que mantiene esa alerta roja. Vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas. Vamos a volver precisamente ahora a Valencia por algo de lo que hablábamos con la delegada del Gobierno allí, porque ayer por la tarde los valencianos volvieron a salir a la calle para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Por primera vez salieron desde 2 puntos diferentes desde la ciudad y se unieron en el llamado Puente de la Solidaridad, que es ese puente que seguro que recuerdan porque es por el que cruzaban todos los voluntarios que fueron a ayudar en las horas y en los días posteriores a la Dana. Ana Talens, cuéntanos cómo fue lo de ayer. Pues unas 5.000 personas
personas en 2 columnas que salían desde la residencia en la que murieron 6 personas en Paiporta y desde Valencia también de forma simultánea para reclamar una vez más, y ya anuncie, la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la Dana. Coincidieron, como dices, en el Pont de la Solidaridad, un símbolo del pueblo valenciano que lo cruzó en su día para ofrecer ayuda en un acto de desobediencia civil y de solidaridad ante la ausencia de las administraciones. Una manifestación que coincidía con el aviso lanzado por el gobierno valenciano alertando esta vez sí a la población. Una población que sigue sin olvidar. Emma Puchadesco, portavoz de los convocantes. Para nosotras, las personas afectadas de todos los pueblos, hoy está siendo un día y una mañana muy complicada. Se están recibiendo avisos que se tendrían que haber recibido hace un año prácticamente. Las 200 entidades que convocaban esta marcha defienden que sigue habiendo muchos motivos para exigir la dimisión de Mazón, pero también de todo su gobierno, porque a la nefasta gestión de la Dana se suma ahora la lentitud de la reconstrucción. En su opinión, está siendo un auténtico fracaso. Ana, gracias. De nada. Bueno, pues ¿dónde estaba Carlos Mazón mientras miles de personas se manifestaban por las calles de Valencia exigiendo su dimisión? ¿Dónde estaba cuando la Generalitat decidió mandar esta vez sí, con tiempo suficiente, esa alerta a todos los vecinos de las zonas que estaban en alerta? Pues estaba en una reunión del Varones, del Partido Popular, recibiendo todo el apoyo del partido. Escuchen cómo le presentaba el alcalde de Murcia. Bienvenida, Comunidad Valenciana. De velas blancas en la mar Latina, tierra de fuego y de pólvora, Miguel Hernández, Ausías Mars, Sorolla, Zorín, Gabriel Miró, tierra golpeada que sabrá levantarse para ofrendar nuevas glorias a España. Bienvenido, presidente Mazón. Cerrada ovación para el presidente Mazón, que respondió a esta ovación lanzando besos al auditorio. Esto en Murcia, que tampoco está tan lejos, Murcia de hay buena carretera, Murcia de Valencia, y el presidente de la Generalitat, Mariola, prefirió continuar con la cita de su partido, con la cita popular, en lugar de volver hacia la comunidad que preside en plena alerta roja. Bueno, parece que el presidente de Valencia nunca está donde debe estar. Es verdad una cosa, que hay un responsable de emergencias y legalmente establecido, no es el presidente de la Generalitat, pero los representantes políticos, yo creo que cuando las circunstancias son especialmente difíciles, y no es que ayer lo fueran de una manera tan compleja y tan extremadamente difícil, con consecuencias tan negativas como ocurrió en la Dana, pero es que hay un precedente que obviamente activa todo psicológicamente, ¿no? Todo el drama que supuso la gestión de la Dana hace apenas un par de años. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no estaba en Valencia? ¿Por qué no en el momento que le advierten de que las condiciones climatológicas se están complicando y que hay que lanzar la alerta como se hizo, sin necesidad de que él estuviera en el centro de emergencias? ¿Por qué no vuelve? Y para mí la única explicación posible es seguir defendiendo que él, cuando ocurrió lo de la Dana, no era relevante su presencia en el CECOPI. Yo creo que es una mala... Si mi hipótesis es adecuada, creo que es una mala recomendación, porque los líderes políticos y el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia es el máximo responsable de lo que ocurre ahí, deben de estar donde demanda la ciudadanía, y qué duda cabe que ayer perdió una oportunidad. Pero tengo la impresión que hay una especie de obcecación por defender un error y hacerlo, intentar pasarlo por bueno, y de ahí que ayer estuviera de nuevo donde no debía estar. Ignasi. Bueno, es evidente que todo lo que se hizo ayer se intenta analizar desde la perspectiva de lo que ocurrió hace un año, ¿no? En todas las direcciones. En el sentido de lo que hizo ayer prueba que hace un año tenía que haber hecho, y viceversa, ¿no? Y a mí eso no me parece, vamos, entiendo que en términos de debate pues tenga su sentido, pero no lo tiene del todo. Es decir, ayer no estamos donde estábamos hace un año. Por tanto, que Mazón políticamente pues podría haber estado más cerca y más haciendo un gesto, en realidad, haciendo un gesto que hubiera demostrado pues una empatía de la que ha demostrado que carece 100% durante todo este año,
pues es verdad, pero también podía haber hecho ese gesto, eso es lo que quiero decir, pero tampoco le daría más importancia, o sea que creo que los hechos de hace un año se tienen que juiciar por sí solos, hasta qué punto hacía falta o no hacía falta que estuviera en SETECOPI. Es posible que tampoco hiciera falta hace un año, eso lo tendrá que decir la jueza, Lo que ocurre es que había una consejera o la responsable, la que tenía responsabilidad de activar esa emergencia, decidió no hacerlo sin el consentimiento de su jefe, y probablemente ahí está su problema, que es que no necesitaba el consentimiento de su jefe, pero se creyó que no tenía la autoridad que tenía por ley. Entonces todo eso es un debate jurídico de lo que ocurrió hace un año, y yo no lo contaminaría demasiado con algo donde efectivamente, por decirlo así, Mazón pues ayer demostró pues que quizá no estaba en el ventorro, como dijo algún tuit con cierta sorna, ¿no? Ya se anuncia alarma, ya reservado en el ventorro, decía el ministro tuitero, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que podía haber hecho un gesto ayer y no lo hizo, pero en ese sentido hay poca sorpresa. De esa foto final de la reunión de varones está ausente Moreno Bonilla, que volvió a Málaga porque se clausuraba esa cumbre del cómic tan importante que se ha celebrado estos días en la capital malagueña, y Moreno Bonilla quería estar en la clausura y no sale en esa imagen en la que Mazón reparte esos besos al auditorio. Ahí no está Moreno Bonilla porque acude a un acto que no sé si tenía agendado o considera que es importante estar ahí, y estaba fuera de Murcia. Antón. Bueno, no sé si Moreno Bonilla fue a pedir el autógrafo de Schwarzenegger, ¿no? A lo mejor que es una función importante. O a lo mejor se borró por no tener que firmar lo de los migrantes, que luego lo hablaremos. No lo sé. Bueno, yo entre el autógrafo de Schwarzenegger y firmar lo de los migrantes también habría elegido el autógrafo de Schwarzenegger, ¿no? Bueno, dos cosas. Una, la primera. Yo sí creo que es relevante revisar cómo funcionó ayer el sistema. Y ayer el sistema funcionó. Igual que había funcionado muchas veces antes del desgraciado 29 de octubre del 2024. Porque que yo sepa no ha habido grandes cambios legislativos. El reparto de competencias sigue siendo el mismo, corregidme si me equivoco. La Constitución sigue siendo la misma. El Estatuto de Autonomía de Valencia sigue siendo el mismo. Las competencias del gobierno valenciano siguen siendo las mismas y las competencias del gobierno central siguen siendo las mismas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hace un año quien tenía que tomar las decisiones no las tomó. Y quien tenía que tomar las decisiones es quien las ha tomado este año. Y las ha tomado acertadamente, que es el gobierno valenciano. Emitiendo las alertas, suspendiendo las clases, diciéndole a los trabajadores que no vayan, siguiendo la recomendación de educación y que no haya colegios en las zonas previsiblemente más afectadas. Yo creo que es importante recordar esto, porque salimos todos de lo de la Dana con aquello de que esto es un desastre, aquí no funciona nada, las administraciones son un caos, nunca están cuando se las necesita. Bueno, parece que sí. Cuando hay responsables políticos que asumen la responsabilidad, funcionan. Y no tiene nada que ver ni con el Estado, las autonomías, ni el reparto competencial, ni la falta de medios. Es una cuestión de responsabilidad política y de que el sistema se activa cuando alguien da el botón de activarlo. Si nadie da el botón, el sistema no se activa. Pero no es culpa del sistema. La responsabilidad es del que tiene la función de dar al botón, que no la ejerció. Entonces yo creo que es importante trasladar ese mensaje, a ver si salimos de este bucle donde parece que cada vez que pasa algo, España no está preparada para nada. Hombre, ha dejado clara la delegada del gobierno. ¿Quién lanza la alerta? La alerta la lanza la Generalitat, de hecho la lanza antes de la reunión de emergencia. Y cuando la alerta se lanza, esto funciona razonablemente bien, reconociendo que las circunstancias del año pasado fueron excepcionales y que efectivamente el sistema llega hasta donde llega. Pero bueno, yo creo que es importante recordar esto. Y el segundo elemento, la lectura de lo que hizo Mazón ayer, para mí me confirma la lectura que yo he sacado a lo largo de este año, que es que Carlos Mazón siempre elige lo que es mejor para él y para su partido. No lo que es mejor para los valencianos y para su comunidad autónoma. Cuando tiene que elegir dónde tiene que estar, siempre elige lo que le conviene a él, lo que es mejor para él, no para los ciudadanos a los que gobierna, lo que es mejor para él, sea un restaurante, sea un acto del partido en el que tenía que estar dada su situación interna, y lo que es mejor para su partido. En lugar de defender una estrategia de mayor cooperación con el gobierno central para aligerar la recuperación, ha pretendido hacer de la recuperación una especie de campo de batalla alternativo al de la Dana contra el gobierno central. Siempre elige lo que es mejor para él y para su partido.
en el abierto Mario Lorrea, Ignasi Guardans y Antón Losada a partir de la alerta roja en la Comunidad Valenciana y esa alerta, ese mensaje que sonó en todos los teléfonos ayer a mediodía, horas antes además, o minutos antes de que se celebrara esa manifestación multitudinaria otra vez, exigiendo la dimisión de Carlos Mazón. Mazón, que estaba en Murcia asistiendo a un acto del Partido Popular y llegó más tarde a la emergencia valenciana. Pero decía una cosa, ponía en valor una cosa, Antón, que decía, bueno, se demostró que el sistema funcionó, que quien tenía que tomar la decisión la tomó y que la tomó con los datos que tenía. También había esos datos hace 11 meses y no se tomaron las decisiones y además se entró en ese bucle de cargar con la responsabilidad a otro. ¿Querías hablar, Mariola? Sí, quería apuntar que Carlos Mazón es un político que está atrapado por las consecuencias que provocó su mala gestión en la Dana, y eso va a condicionar ahora, ayer y en el futuro toda su actuación, siempre, porque hay que recordar, lo apuntaba Ignasi, que hay un proceso penal abierto donde hay que todavía depurar responsabilidades penales. Y probablemente esto condiciona la decisión de ayer de Carlos Mazón. Es razonable imaginar que la decisión de ayer acerca de si el presidente tiene que volver o no volver a Valencia está en la mesa de las decisiones de su equipo. Y es un dilema que podríamos llevarlo a la cena de los idiotés, porque cualquiera de las dos propuestas tenía costes. Y es obvio que el volver hubiera respondido mejor a lo que se espera de alguien que preside la Generalitat. Es lo que se espera probablemente de un político que está al mando, aunque competencialmente haya un responsable que esté al mando de los problemas, no de la gestión concreta, pero sí de los problemas que afectan a la comunidad autónoma, más aún tomando en cuenta el precedente de lo que había ocurrido hace un año y de las víctimas mortales que había provocado la Dana hace un año. Pero ¿qué ocurre? Que es que hay un proceso penal abierto. Él necesita, con su comportamiento, seguir enfatizando la idea de que lo que ocurrió hace 11 meses no es su responsabilidad penal, porque hay un responsable político que tiene la misión de gestionar concretamente la alerta. Y a mí me invita a pensar todo esto, que la decisión de ayer, aunque tiene costes políticos para él y también para el Partido Popular, también para su partido, obviamente es una decisión también, como apuntaba Antón, que lo que hace es protegerle, blindarle de una depuración de responsabilidades penales. Y esto para mí la conclusión es la siguiente. Es un drama tener a un líder político que tenga que estar constantemente pendiente de su futuro penal y de su futuro, porque arrastra pues más de 200 muertos a sus espaldas. Y esto es el verdadero problema. Es un político que todas las actuaciones presentes, pasadas y futuras van a estar condicionadas por lo que ocurrió hace 11 meses. Por tanto, la gestión de su acción política siempre va a estar pendiente de qué me beneficia a mí, qué me salva a mí penalmente y políticamente. Pero esto no hace vacilar el apoyo del Partido Popular a Carlos Mazón. Ni un milímetro. Y esto también es una cuestión que yo creo que impacta en el liderazgo de Feijóo. ¿Qué tipo de presidentes de comunidades autónomas y de varones, ¿no? Porque ayer era una cumbre de varones, sí, y varonas o varona, ¿qué tipo de liderazgo también autonómico es el que soporta y el que acepta Núñez Feijóo? Antón. Yo creo que el apoyo de Feijóo a Mazón hay que verlo en la coyuntura de qué pasaría si presentase otro candidato. ¿Cuál es la alternativa? Y no la tiene. Es que ese es el problema. Hay uno por ahí, ¿no? Hay uno por ahí que da guerra. Hay uno que se postula. Bueno. Entonces es susto o muerte. El problema, vamos a ver, el problema, candidatos seguro que hay 40. El problema es sacarlo. Entonces, ni ese que se postula, Paco Camps, ni ningún otro tendría en este momento los apoyos suficientes para ser investido presidente, porque Vox no le daría la oportunidad de poner en la presidencia de la Generalitat Valenciana un candidato que pudiera recuperar de alguna manera la imagen del partido y la imagen de la Generalitat y presentarse con garantías de volver a ser el partido más votado, por lo menos con posibilidades en las próximas elecciones autonómicas. Y eso abocaría a un proceso electoral donde las perspectivas para el Partido Popular, al menos en la
Comunidad de Valencia no son buenas, ¿no? Entonces yo más que apoyo hablaría de necesidad. Se necesitan mutuamente. Mazón necesita que Feijóo le apoye y Feijóo necesita que Mazón siga en el puesto. ¿Cuánto va a durar eso? Yo sinceramente creo que hasta las próximas elecciones. Dudo mucho que Feijóo repita con Carlos Mazón al frente como candidato en el Partido Popular. Y yo dudo mucho que las próximas elecciones repita Núñez Feijóo. Bueno, eso lo he oído yo, mira, Mariola, lo oía yo en Galicia durante 14 años. No, y cuatro mayorías absolutas después, ahí seguía. Sí, cuatro Galicia, 0 sí, Madrid. Sí. Bueno, las generales las ganó en votos. Eso son las cosas como son. No, en el caso de Mazón, solo un apunte, ¿no? Que sé que los que estamos aquí lo tenemos muy claro, pero creo que es importante separar la responsabilidad penal posible de la responsabilidad política. Sí. Porque, y digo, lo de ayer en ese sentido, pues claro, está bien traído desde el punto de vista de la defensa de Mazón, ¿no? Es decir, porque el sistema funciona con o sin Mazón, porque, como insisto, la responsabilidad de gestionar eso no depende directamente o al 100% de que levante o baje el pulgar el presidente de la Generalitat, ¿no? Y por tanto creo que es importante separar eso, porque si algún día, pues desde el punto de vista penal, se considera que toda la responsabilidad por inacción y por negligencia, pues no es directamente el presidente, sino de la responsabilidad de emergencias que puede ocurrir, eso no va a liberar ni un milímetro la responsabilidad política de Mazón. O sea, cuando algunos creemos que Mazón se tendría que ir a su casa, no es porque le estemos llamando culpable en el ámbito penal, eso lo dirán otros. Y yo tengo mis dudas ahí, lo dejo bien claro, tengo mis dudas. Claro. Es decir, Mazón ha mentido sobre el Ventorro, ha mentido sobre todo lo que ocurrió ese día, fue un irresponsable, despreció a las víctimas, etcétera. Y eso ya por mí ya es suficiente, para mí y para miles de valencianos y valencianas, ya es suficiente para pedir que se vaya a su casa. Separemos eso de lo que puede ocurrir con un ámbito estrictamente penal, y en ese sentido, pues sí, lo que hizo ayer pues es inteligente desde el punto de vista de ese proceso penal. 2 minutos y vamos a esa cumbre de varones del Partido Popular celebrada en Murcia este fin de semana. El Partido Popular ha consumado este fin de semana su giro antimigratorio para evitar la sangría de votantes hacia la ultraderecha, hacia Vox. Ha sido en Murcia, allí les estábamos contando que ha reunido a todos sus varones, han firmado una declaración de 13 puntos que incluyen una especie de visado con el que favorecer a los migrantes culturalmente próximos, esto es lo que dice el Partido Popular, o aquellos que quieran trabajar donde falta mano de obra. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y es curioso porque a pesar de que es más que evidente que Feijóo se abona a las tesis de la ultraderecha, él ha defendido que está en medio. Él dice que está en medio entre las políticas de la izquierda y las políticas de la ultraderecha. Eso es lo que dice Feijóo y esto lo firman todos. Se adhieren los teóricos moderados y los del ala dura. Todos los presidentes autonómicos han estampado un garabato en la declaración de Murcia, que entre otras cosas lleva adosado ese giro de Génova en materia migratoria. Un giro que Feijóo justifica así. Que esto no se arregla haciendo como que no pasa nada, no se acaba pataleando ni hiperventilando. No se arregla con protestas, se arregla con propuestas. No se arregla llamando a incumplir la ley, se arregla cambiando la ley. Antes de desgranar las primeras medidas, el líder del PP hizo un señor esfuerzo, un esfuerzo titánico, para tratar de colocarse en el punto medio entre Partido Socialista y Vox. Cada inmigrante, insisto, es una persona con una dignidad intrínseca. Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox. La solución no es ni regularizarlos a todos, ni echarlos a todos al mar. ¿Y cómo lo arreglaría Feijóo? Pues dice que tenemos derecho a decidir quién entra y cómo lo hace. Para lograrlo, se saca de la manga una especie de carné por puntos. Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y, añado, también computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria. Y no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden. A partir de ahí muchas propuestas que suenan a cosas que ya le hemos escuchado a Abascal, como echar a los inmigrantes que delinquen, controlar fronteras y dificultar el cobro de ayudas o el arraigo. Cualquiera puede entrar ilegalmente, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital. Sí, muchos miles.
Llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos que llegar a España con un contrato de trabajo. Y por eso las prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo. Hay que recordar que esto es un aperitivo, no es el plan migratorio entero que van a presentar en las próximas semanas, así que solo hemos visto el principio, Ángels. Junquera, esta es la primera vez que hay una reunión, que hay un cónclave de varones del Partido Popular reunidos después de todo el lío que ha tenido el partido para definir su postura sobre Gaza, después de que varios presidentes se hayan salido del guión, como Moreno Bonilla o como Azcón, que la semana pasada pronunciaron la palabra genocidio, o Díaz Ayuso, que sigue defendiendo a Israel. Lo que está intentando Feijóo, lo intentó en esta cumbre, es echar cemento, ¿no?, a la relación entre los varones. Sí, porque han sido días duros en la oficina, en la planta séptima de Génova. El asunto Gaza ha tambaleado la teórica unidad monolítica de la que le gusta presumir al PP. Ellos pretendían dividirnos todos los días, ¿eh? Todos los días el objetivo es dividirnos y nos tiene aquí unidos. Así que Feijóo ha aprovechado el retiro murciano para echar un poquito de lechada en las grietas. En ese partido hay matices, hay acentos, pero hay un rumbo común para la España en la que todos nos reconocemos. Yo no soy ningún déspota. Yo no me dedico a hacer purgas en el partido. Y estos señores no son el loro par del Partido Popular. Como un loro, pero de repetición, Feijóo no se ha cansado de atacar al gobierno y a Vox y de colocarse como la única alternativa para dar sentido a España. No pueden hacerlo ni los que están mano a mano con los que no creen en España, ni los que no creen en el Estado de las autonomías. Lo ha dicho de muchas maneras. España necesita responsables. Necesita una válvula de escape que no se limite a un desahogo de 5 minutos y que después todo siga igual. Y aquí va otra más. No pueden hacerlo quienes han construido una pinza para intentar volarlo todo. Somos la única alternativa que tiene el Estado. Ni Vox ni PSOE, todo enmarcado en la enésima apelación al centro. España se desgarra si se tira desde los extremos. Lo que este país necesita es que cosamos todos. Habla de coser y dice también esto a la vez. Sánchez va a acabar mal. Sánchez va a acabar mal. No tengo ninguna duda. Lo que según Génova ha acabado muy bien es este retiro de varones, que no ha sido tan monacal como en ediciones anteriores. Por ejemplo, Ayuso llegó mediodía tarde, tenía como excusa su ronda de contactos con los grupos de la Asamblea, y Moreno se fue mediodía pronto. Les dijo, como decía Terminator, sayonara babies, porque tenía que ir a sacarse fotos con Schwarzenegger en la Comic Con de Málaga. Junquera, gracias. Abrazo a todos. Como no nos cansamos de repetir los datos cada vez que hay algún discurso sobre políticas migratorias que ponen en cuestión las ayudas que reciben los migrantes, por qué llegan, lo que cobran, qué pasan por delante de los españoles, esto no nos cansaremos nosotros nunca de poner los datos para explicar cuál es la realidad. Después de lo que ha dicho este fin de semana Alberto Núñez Feijóo y que ahora comentaremos con los analistas de esta mañana, es el momento de los datos. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. Hola, buenos días. Porque lo que vamos a hacer es explicar cómo es de clave el papel de la migración para entender el crecimiento de la economía y del empleo en España, especialmente después de la pandemia, y los datos no refrendan ese mantra de la derecha de que los inmigrantes vienen a quitar más de lo que aportan ellos al sistema público. Sí, porque tanto el crecimiento de la economía en general como del empleo no se entienden sin la aportación de los inmigrantes en los últimos años. Empecemos por el crecimiento de la economía. La aportación de los inmigrantes explica en torno al 25% de lo que ha crecido el PIB, la economía, desde el año 2022. Ese es el cálculo que ha hecho el Banco de España. También hay que recordar que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, destacó que el mejor desempeño económico de España en los últimos años respecto a otros países europeos tiene mucho que ver con el papel de la inmigración. En cuanto al empleo, los datos nos dicen que alrededor del 40% de los puestos de trabajo que se han creado en el último año han sido para trabajadores extranjeros. Se han creado 500.000 de empleos, unos 200.000 son para trabajadores inmigrantes. Además, la integración de la migración en el mercado laboral ayuda, por un lado, a rejuvenecer la fuerza de trabajo, el mercado laboral, a cubrir vacantes en sectores de difícil cobertura. Estamos hablando de construcción, de hostelería, del transporte, pero también en profesiones que requieren más cualificación, porque de hecho, si miramos en dónde ha crecido más en porcentaje el número de trabajadores inmigrantes, lo encontramos en
comunicación, en información y en actividades profesionales y científicas. Y por último, sobre prestaciones sociales. Lo que nos dicen los datos de seguridad social es que los inmigrantes aportan alrededor del 10% de los ingresos del sistema y solo representan el 1% del gasto. Además de que todos los organismos nacionales e internacionales apuntan a que la economía española necesitará alrededor de unos 300.000 inmigrantes cada año para sostener el actual estado del bienestar. Aportan un 10% y solo representan el 1% del gasto. Quédense con este dato, porque es el que manipula constantemente la derecha y la ultraderecha. Es verdad, gracias Jordi, es verdad que no nos gusta hablar de la inmigración solo con datos económicos, es decir, con su aportación a la economía, pero es importante ir explicándolo de vez en cuando para que no quede instalado el mantra que suena desde la derecha y desde la ultraderecha. Pero bueno, Antón Feijóo lo tiene claro, un visado, que solo vengan los que vienen de países que no generan problemas, que estén culturalmente próximos a nosotros, es decir, latinoamericanos, nada de alguien que venga de Marruecos, de Algeria, nada que venga de ahí, y que vengan no a quedarse con lo nuestro, sino a aportar. Bueno, comprando completamente el discurso de la extrema derecha, ¿no? Absolutamente. Que la migración está desordenada, que los inmigrantes son una amenaza para nuestros trabajadores, para nuestro empleo, para nuestro estado del bienestar, para la paz en nuestras ciudades. El problema no son las medidas concretas, el problema es el subtexto que sustenta esas medidas, el relato que sustenta esas medidas, que es exactamente el relato de la extrema derecha, que es que tenemos un problema gravísimo, que vienen a delinquir, que vienen a robarnos, que vienen a aprovecharse de nosotros, que nos están invadiendo culturalmente, de ahí esa llamada tan peculiar a la similitud cultural. Aparte, después, si te vas a la realidad, yo no sé exactamente qué es lo que quiere regular Feijóo. Pero si de cada 10 inmigrantes, 7 vienen o de América Latina o de la Unión Europea. Es que no acabo de entender. ¿Qué quiere? ¿Dar un sistema, no sé si es por puntos o con vales o con estampitas? Un visado por puntos, ha dicho. Un visado por puntos para refrendar lo que ya sucede en la realidad. Que es que si tú te vas a los datos de procedencia de la emigración en España, descubres que la inmensa mayoría vienen o de América Latina o de la Unión Europea. Entonces, exactamente, ¿qué va a lograr con ese sistema de visado? Después, el tema de que vengan con un contrato de trabajo. Bueno, FEDEA acaba de publicar un excelente informe sobre la política migratoria en España. Y FEDEA supongo que no será sospechosa de sanchismo, ni de bonismo, ni de nada de esto, diciendo que es un sistema que no funciona. ¿Por qué? Porque la gente emplea a los que conoce. Entonces es difícil convencer a un empresario para que contrate a alguien a quien no conoce y que viene además de otro país, y que al final el sistema que acaba funcionando es, primero llegan, se integran y se les van generando puestos de trabajo. A mí me resulta muy sorprendente la fijación que tiene el Partido Popular por comprar el discurso de Vox en el tema migratorio. Yo creo que viene de un análisis falso, que es que están perdiendo votos por eso. O sea, la migración, la mires como la mires, salvo casos muy aislados en España, en este momento no es un problema. Solo hay que ver cómo van evolucionando los datos y la percepción colectiva. ¿Qué le está pasando al PP? Bueno, que las expectativas electorales o demoscópicas no son las que ellos esperaban. Entonces, el partido que ahora mismo tiene el 30 y pico % de los votos, deja que sea el partido que tiene el 15 o el 16% de los votos el que le dicte su estrategia política. Entonces, vemos a un Feijóo mucho más preocupado por el millón o millón y algo de votos que se le pueden estar yendo a Vox, si es que se le están yendo, que por los 7, 8 o 9 millones de votantes que ahora mismo tiene el PP. Ignasi. Pues yo creo que de entrada Feijóo, para poderse poner en ese supuesto medio, lo que tiene que hacer es una caricatura de lo que tiene a cada lado, ¿no? Especialmente de lo que tiene por el lado de la mayoría de gobierno y en realidad de lo que tiene del lado del derecho vigente, ¿no? Cuando Feijóo dice a gritos, tenemos que poder decidir quién entra en España, como si estuviera diciendo, tenemos que protegernos del agua cuando llueve, pues es absurdo. Es decir, pues sí, claro, por supuesto que España decide soberanamente a través de sus leyes y del gobierno y de una serie de medidas quién entra en España. Eso es así y no hace falta gritar ni ponerse ahí como si estuviera descubriendo nada. Es absolutamente así, ¿eh? Cuando dice que en España puede entrar cualquiera y que el gobierno sostiene que son todo víctimas y responsables, no, yo no conozco a nadie que haya dicho, nadie con autoridad, vamos, que haya
dicho que los inmigrantes son personas, son víctimas irresponsables y etcétera, ¿no? O por ejemplo decir que no podrán cobrar no sé qué si no son residentes. Claro, es que si no tienes permiso de residencia no cobras beneficios. Es que esto ya sociales. es así, Y es así, hay que repetirlo una y otra vez. Probablemente nuestros oyentes ya lo saben, pero es posible que otros no. Si uno no tiene permiso de residencia, no tiene los beneficios sociales que tienen los residentes. Por tanto, ese tipo de demagogia es absurda. A partir de ahí, que se pongan propuestas sobre la mesa, sí, y yo no iría con brocha gorda. Yo creo que hay que mirarlas una por una, descalificarlas donde tengan que ser descalificadas y analizarlas, o por lo menos respetarlas donde eso pueda tener sentido. Por ejemplo, un visado por puntos aplicado al mercado laboral es legítimo. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es lo que tiene Australia, es lo que tiene Canadá. Canadá está discutiendo en este momento si modifica ese número de puntos. Pero efectivamente que haya un visado que se articule en función de las necesidades de mercado de trabajo, y que si uno viene a hacer aquí de médico, pues tiene más puntos, y si viene a hacer de contable, pues no, porque nos sobran contables. Invento, no sé cuántos contables tenemos, pero quiero decir, eso es perfectamente legítimo. En cambio, vincular esos puntos al sistema político del país del que tú procedes, en función de si te gusta más o menos el país de origen, porque hace más o menos lo que tú quieres, eso es absurdo, por supuesto que es absurdo. Vincular el sistema de puntos a si tú eres católico, musulmán, budista, sikh o simplemente ateo, profundamente ateo, pues también es absurdo. Y al idioma que hablas antes de llegar, pues también es absurdo. Y es absurdo y además probablemente ilegal, porque eso es un racismo encubierto, llevamos las cosas por su nombre, ¿no? Y por tanto, todo lo que tenga que ver con un visado por puntos como tal, yo no lo descalificaría, lo que podemos es descalificar cuáles son los puntos. Y a su vez también, decía Antón, el tema está en la narrativa, sí, eso sí vale en los dos lados, en mi opinión, A mí la idea de transmitir que la inmigración no hay que tocarla porque está todo perfectamente bien, perdona, es una narrativa a la que yo no me apunto. O sea, yo no me voy a apuntar a decir la inmigración es un problema, por supuesto que no, pero tampoco me voy a apuntar a quien pretenda que en este momento hablar de inmigración en España es absurdo porque no hay nada que tocar. Creo que eso es falso, creo que eso no se corresponde con la realidad, ni se corresponde con lo que percibe la sociedad, y hay que cambiar esa narrativa. Sí podemos hablar de inmigración, probablemente mucho más de integración que de quien llega, pero se puede y se debe hablar de inmigración y no es un tabú, y decir que no pasa nada creo que no se corresponde con la realidad. Mariola. Bueno, todas esas cosas, Ignasi, que te parecen absolutamente absurdas, son las que defiende el potencial sociopolítico de gobernabilidad del Partido Popular. Y yo creo que esto es importante también reconocerlo. ¿Por qué? Porque el documento que se firmó ayer en Murcia, el primer apartado, lo que pide es la convocatoria de elecciones generales. Si hoy hubiera elecciones generales, nadie tiene mayoría absoluta, ni siquiera Núñez Feijóo, por mucho que las consiga en Galicia, para gobernar. Y podría haber una suma del Partido Popular y Vox. Bien, uno de los elementos de condición de ese potencial gobierno, desde luego estaría todo el eje de inmigración. Y muchas de esas opciones que tú describías, Ignacio, como absurdas y que yo absolutamente comparto, serían las que Núñez Feijóo tendría probablemente que asumir para conformar ese gobierno. Por lo tanto, la declaración de Murcia dice muchas más cosas que hablar de inmigración. Nos detalla el estrecho margen de maniobra que tiene Núñez Feijóo en una potencial acción de gobierno, porque su socio de legislatura precisamente persigue esas cuestiones que están en el extremo, que son absurdas, que son ilegales y que son xenófobas, y que por tanto todo lo que Núñez Feijóo plantea como una acción en el centro de moderación, pues simplemente es un escenario político irreal, porque en una potencial situación de legislatura, obviamente él ninguna de las encuestas le da como mayoría absoluta. La declaración de Murcia es muy interesante leerla en toda su extensión. Ahora nos estamos centrando en inmigración porque es seguramente el elemento más curioso, pero es que esa declaración incorpora acuerdos sobre igualdad, incorpora acuerdos sobre transporte, infraestructuras y energía, e incorpora acuerdos sobre defensa del sector primario, que hay que leerlo con calma para no echarse las manos a la cabeza también. Desde luego, la configuración de la inmigración como ordenada y legal es la concepción que de la inmigración ofrece el Pacto de Migraciones de Naciones Unidas. Hay una diferencia.
El Partido Popular ayer hablaba de una migración ordenada, legal y mutuamente beneficiosa. Bueno, pues es que habéis expuesto los datos. Es que la migración contribuye a nuestra riqueza económica sin duda alguna, pero también a nuestra pluralidad social. Yo creo que también hay que ser valientes para defender esto. Valientes para decir que no hay una España única, que hay una España plural. Antón, que te voy a dar. No, decía Ignasi, yo no conozco a nadie que diga que no hay problemas en la inmigración. Conozco a mucha gente que dice que no tenemos una crisis migratoria, que es la verdad, eso sí. Ahora, yo no conozco a casi nadie, menos en este gobierno, que no diga que es una política pública que hay que gestionar, que tiene problemas y que hay problemas. Te estaba a ti mismo, que daba la sensación de que, oye, con inmigración no hay problema. Yo no he dicho eso, yo no he dicho absolutamente eso. Yo lo únicamente que he dicho es que no hay los problemas que identifica el Partido Popular y que identifican Vox. Es que aquí el debate no es entre alarmismo y buenismo. El debate es entre verdad y mentira. Claro. El debate es entre los que con los datos reales afrontan los desafíos que supone en términos políticos, demográficos, económicos, sociales y de convivencia el fenómeno migratorio, y los que utilizan la mentira para convertir la inmigración en un arma electoral. Es que ese es el debate. ¿Y dónde se está posicionando Feijóo? Entre los que utilizan las mentiras sobre el fenómeno migratorio como arma electoral y compra un discurso, y lo vemos en las medidas que propone, para resolver problemas que no tenemos. Es que a España están llegando muchos inmigrantes que son completamente ajenos a nuestra cultura. No. Es radicalmente falso. Es radicalmente falso. Es que vuelvo a darte los datos. Prácticamente 8 de cada 10 inmigrantes que vienen o de la Unión Europea, que supongo que serán próximos a nuestra cultura, o de América Latina, que supongo que también serán próximos a nuestra cultura. Menos de la tercera parte vienen del norte de África. Es que han venido siempre. Y, hombre, decir que Marruecos es ajeno a nuestra cultura es mucho decir, ¿eh? A ver, Antonio. Es muchísimo decir. Y termino muy rápidamente. Pues el tema de las necesidades del mercado laboral. Pero, hombre, si el problema que tenemos nosotros es que los migrantes más formados no vienen aquí, prefieren irse a otros países donde son mejor atendidos y tratados y mejor recibidos. ¿Qué migración estamos recibiendo nosotros? La que se ocupa de todos los trabajos que nosotros no queremos hacer. Entonces, y tú coges las medidas del Partido Popular y es para afrontar una situación migratoria basada en la mentira y en la manipulación de la realidad, que es exactamente lo que está haciendo Vox. Ignasi. Yo, por supuesto, que comparto que desde el Partido Popular y mucho más desde Vox se dicen muchísimas mentiras sobre la inmigración. Eso que quede bien claro, y sobre todo todas las que vinculan la inmigración con violencia, etcétera, etcétera. Y creo que es absolutamente cierto. Ahora, yo insisto, creo que en la España de 2025, pretender que no hay lugares en España donde la integración de la inmigración, no la cantidad de la inmigración, donde la integración de la inmigración no se está produciendo bien y que eso no se percibe bien por determinada gente, y que eso tiene consecuencias electorales porque se percibe que hay un problema y que atender a ese problema es algo que se puede hacer con soluciones distintas en lugar de negar que el problema existe. Creo que es un error. Creo que es un error. Bueno, sí, hay gente que lo niega, hay gente que pretende que esto se gestiona como si fueran las autopistas. No. Y entonces que por supuesto hay un problema de autopistas porque hay que asfaltarlas de vez en cuando de carreteras. No, mire usted, hay determinadas zonas donde la inmigración está concentrada y donde hay una percepción de que esa integración no se está haciendo bien. ¿Eso es darle la razón a Vox? No, ni a Alianza Catalana, a quien tengo en este momento en la cabeza cuando estoy hablando también, y lo digo bien claro. Pero una cosa es que las soluciones a eso sean falsas, sean demagógicas, sean exageradas, etcétera, y la otra es negar el diagnóstico. El diagnóstico es que es verdad que hay determinadas zonas de España que, igual como en vivienda le llevamos de zonas tensionadas, hay zonas con inmigración tensionada. Y eso se puede decir. Pero que a partir de ahí eso significa general. Echarles a todos. No, eso no es general. Bueno, pero es que vos nos dices que es general. Exacto, pues yo no estoy defendiendo a Vox, Antón. Yo te estoy hablando. Claro, Antón, yo no estoy contestando. Déjame un momento, por favor. Yo no estoy contestando, ni apoyando a Vox, ni faltaría más, ni defendiendo a Vox. Sí estoy contestando a determinadas personas que a veces, líderes de opinión desde determinados ámbitos de la izquierda, en cuando alguien habla de inmigración, dicen, te estás acercando a Vox. Y no es verdad. No hace falta ser de Vox para decir que se puede hablar de mejorar. Pero con la verdad. Eso, mira, es que iba a poner el acento en eso que dice ahora Antonio, que decía, es que además al final aquí es la verdad contra la mentira. Puede haber una percepción por parte en determinados núcleos urbanos, en determinadas localidades, puede haber una percepción
sobre la inmigración determinada. El problema es cuando desde la política, y la ultraderecha no nos sorprende, pero cuando la derecha, esta percepción la apoya en datos que no son ciertos. Es verdad. Claro, o sea, la percepción. Claro, y entonces pero la percepción. Eso como un mosquito molesto tampoco, Ángeles, porque no, o sea, una cosa es que el diagnóstico lo podamos discutir y otra cosa es negar que haya hay una realidad de percepción social en ese ámbito. Y a veces se percibe como, cualquiera que discuta que la inmigración es mejorable o la integración ya está cerca de Vox y de la extrema derecha ha comprado el relato. En esta mesa no. Y afrontamos esos problemas con total normalidad. Solo de nosotros, por fortuna. También digamos la verdad, muchos de esos llamados problemas de integración tienen que ver con que muchos de esos migrantes y sobre todo sus hijos que ya han nacido aquí quieren comportarse como ciudadanos. Y ser protegidos y recibir los derechos y los derechos de los ciudadanos. No. Buena parte de los problemas que no quieren actuar como ciudadanos. La mayor parte de los casos. La mayor parte de los casos que hemos conocido, muchos casos los problemas de integración tienen que ver muchas veces con que muchos de esos migrantes ya llevan años aquí y quieren ser tratados como ciudadanos y los hijos de esos migrantes es que ya han nacido aquí, son españoles y exigen ser tratados como tales. Mariola. Hay un problema también con la migración del que no hablamos, es que somos los nacionales los que hablamos y decidimos y tomamos decisiones por ellos porque ellos no tienen prácticamente reconocidos derechos políticos, más que muy, muy, muy limitados. Desde luego en el campo de la votación en las elecciones generales en régimen de reciprocidad y obviamente esto los expulsa de un debate que para ellos es nuclear y que los partidos políticos en España utilizarían otro lenguaje y plantearían otras propuestas si esos 7 millones de migrantes que tenemos en España votaran. Es verdad una cosa, y yo comparto en parte la línea de argumental de Ignasi. Es verdad que la izquierda a veces no ha sabido, yo no digo que no quiera, pero no ha sabido incorporar al debate público los elementos en los que esas zonas tensionadas de algunas ciudades, y las podemos prácticamente citar, o esos núcleos urbanos a los que tú apelabas, Ángel, donde la migración sí que puede estar siendo vista por clases medias desfavorecidas y, por tanto, nacionales desfavorecidos como no quiero utilizar la palabra amenaza, pero sí como una competencia en materia de prestaciones sociales, una competencia en materia sanitaria, una competencia también en nichos de empleo que probablemente concurran al mismo mapa, ¿no?, laboral. Y creo que eso sí que tenemos que ser capaces de abordar, y lo tenemos que ser capaces de abordar desde una mirada progresista. Hay núcleos urbanos donde el nivel de concentración de la inmigración no es del 14%, que es lo que representa la migración en nuestro país, sino del 80%. Y por lo tanto eso altera la configuración de la vida en ese barrio y la percepción de la migración y de lo que implica la migración en términos positivos o en términos negativos de ese barrio. Y probablemente además sean barrios que estarían llamados a votar más progresista, pero que en un momento determinado votan opciones como Vox, y luego a veces nos llama la atención por qué en determinados núcleos urbanos se vota opciones de Vox cuando en principio nada de su programa les afecta o les mejora la vida. Bueno, pues aquí hay algunas explicaciones. ¿Qué ocurre? Y con esto acabo. Que es muy difícil plantear este debate con serenidad cuando tienes propuestas de trazo grueso, como decir que la única opción viable es la migración que tenga unos nexos culturales comunes. Pues es que esto es muy complicado. ¿Ya? Vale. Sí. No decía ya por ti, decía ya por los otros dos. Decía ya por los otros dos. Yo quería facilitar el trabajo de la directora y estaba mirando el reloj, supongo. Vale, no, pues ya. Entonces ya. Así me gusta, que miréis el reloj de vez en cuando. Yo por mí, tengo pero argumentos de sobra. Hay dos cuestiones del ámbito internacional que quiero como mínimo contar. A ver si nos da tiempo de analizar brevemente alguno de ellos. Primero son las elecciones que se han celebrado este fin de semana en Moldavia.
que uno dirá, Moldavia, pues sí, eran unas elecciones importantes, sobre todo para definir el futuro de esta pequeña república fronteriza con Ucrania y aspirante como Kiev a formar parte del grupo de la Unión Europea. Los moldavos parecen haber refrendando la senda europeísta en este territorio clave para poder mantener el muro de contención frente a las injerencias del Kremlin. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Porque a pesar de que los resultados son provisionales, de momento Bruselas respira con alivio después de constatar el respaldo mayoritario de los moldavos al proyecto europeísta frente a las presiones de Moscú, que ha tratado de influir en el resultado con campañas de desinformación y ciberataques incluso contra el sistema de recuento. Exacto, pero como decías, el dictamen de los moldavos ha sido claro a favor de Europa. Así lo están leyendo, por ejemplo, Ursula von der Leyen, Antonio Costa o el presidente francés Emmanuel Macron. A lo largo del día se van a publicar los resultados definitivos, sumando el voto de la diáspora que falta por contar, pero el partido gobernante y proeuropeo del PAS, Acción y Solidaridad, se lleva la mitad de los votos y con ellos alcanzaría de sobra la mayoría en el Parlamento para seguir con esa agenda de aproximación e ingreso a la Unión Europea. El líder del partido agradecía el esfuerzo de los votantes frente a esos intentos de injerencia rusa sin precedentes, decía, y que incluyeron avisos de bomba incluso en algunos de los 300 centros de votación en el extranjero. Los votantes proeuropeos doblan a los que han confiado en los prorrusos del bloque patriótico, que aún así no se da por vencido. Su líder y expresidente de Moldavia, Igor Dodon, ha convocado una protesta esta mañana frente al Parlamento para denunciar el supuesto fraude de esas elecciones. Lo va a hacer y a eso se va a agarrar con el apoyo de Moscú, donde también se están empezando a escuchar esas mismas denuncias, y también apoyado en su victoria en 2 regiones separatistas, incluida Transnistria, donde Rusia, recordemos, mantiene tropas. Bruselas de momento da por superada con éxito esa prueba de las elecciones en Moldavia, pero está preparando una cumbre europea en Copenhague marcada por la alerta elevada tras las reiteradas incursiones de drones y de aviones rusos en el Báltico, después de un nuevo avistamiento de drones sobre sus instalaciones militares. El gobierno danés ha suspendido el vuelo de estos aparatos. Polonia cerró ayer, recordemos, temporalmente parte de su espacio aéreo ante el temor a que la oleada de ataques rusos contra Ucrania, ayer fue un día terrible, vuelva a afectar a su territorio, Pablo. Sí, desde luego, ataques rusos que han incrementado su virulencia, tal y como comprobaron este domingo en Kiev. Lo comprobó este vecino de la capital, afectado por el ataque masivo con drones y misiles que alcanzó este domingo la capital, provocando al menos 5 muertos, incluido una niña. En esa escalada, Rusia denuncia esta mañana la muerte de otras 2 personas en la región de Moscú por un ataque de drones ucranianos. Ataques que elevan todavía más la tensión en el flanco este europeo después de días de incidentes, como decías, con esas incursiones de drones en Dinamarca, en Noruega, en Polonia, los ciberataques que afectaron al tráfico aéreo del continente, tras los cuales planea la sombra rusa, con Putin dispuesto a poner a prueba la OTAN mientras Trump se desentiende y enfoca sus esfuerzos en su plan para Gaza. Toda esta tensión es la que va a rodear esa cumbre europea para finales de esta semana. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Pues vamos con ese plan para Gaza de Donald Trump, porque hoy va a haber reunión, está marcado en la agenda del día. Hoy es el encuentro en la Casa Blanca después de ese discurso que pronunció ante la Asamblea General de la ONU. Es el encuentro entre Netanyahu y Donald Trump. Bueno, Estados Unidos sigue siendo el único aliado que mantiene Israel, a pesar de que ya no esconde su hartazgo con la guerra en Gaza. Corresponsal en Washington, Sara Canals, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque cada vez está más aislado internacionalmente y Netanyahu necesita a toda costa mantener el apoyo militar y diplomático que le sigue brindando Estados Unidos, y puede que eso pase por satisfacer uno de los mayores deseos de Donald Trump, lograr un acuerdo de paz en Oriente Medio que detenga la masacre diaria de Gaza y que acerque al presidente de los Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz, que por cierto se falla dentro de 12 días en Oslo. Pues sí, Donald Trump lleva días derrochando optimismo. Este fin de semana ha asegurado que el plan está ya en su fase final y que todas las partes están dispuestas a aceptarlo, pero lo cierto es que aún hay ciertas reticencias por parte de Israel. Ayer en la Fox, el primer ministro Netanyahu
Declaraba que aún no hay nada finalizado, pero que siguen trabajando con el equipo de Trump. Y este ha sido un fin de semana de intensa diplomacia, con reuniones entre ambas delegaciones en Nueva York y también en Egipto. Allí ha viajado el embajador de Estados Unidos en Tel Aviv. Sobre el plan en cuestión, Israel, por ejemplo, rechaza que la autoridad palestina se involucre en la gobernanza de Gaza, exige también más firmeza en el desarme de Hamás y luego tampoco se acaba de comprometer a no volver a bombardear Qatar, una clara exigencia de Estados Unidos en esta propuesta de 21 puntos. Qatar any more than you were attacking Pakistan. When you took out Bin Laden, you went after Bin Laden, not Pakistan. No hemos atacado a Qatar más de lo que vosotros atacasteis a Pakistán cuando eliminasteis a Bin Laden, insistía Netanyahu. Desacuerdos que abordará hoy con un Donald Trump que por primera vez prometió la semana pasada ante el mundo que no le permitirá que anexione Cisjordania. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Y un Trump que tiene prisa por cumplir con una de sus promesas de campaña, aunque eso sí, esta no es la primera vez que anticipa con el mismo grado de optimismo que un alto el fuego en Gaza es inminente. Sara, gracias. A vosotros. Ignasi, se le está atravesando el acuerdo de paz a Donald Trump. Bueno, porque yo no creo que eso sea un acuerdo de paz, ¿no? Realmente uno se mira los 21 puntos de lo que tiene ese documento y son bastante inverosímiles y es muy difícil que Israel los llegue a aceptar, y si los acepta los podría haber aceptado perfectamente hace años, ¿no? O sea, hace años, ni siquiera te digo cuando esto empezó, es que hace muchos años que muchas de las cosas que están ahí apuntadas pues son wishful thinking, y por tanto creo que estamos en una situación tremendamente complicada en la que efectivamente se da cuenta Trump de cómo esto le afecta a su agenda. O sea, lo de Naciones Unidas pues es caricatura para algunos, pero es dramático para otros. O sea, la sensación de aislamiento total es enorme, ¿no? Y por mucho que él desprecie el sistema de Naciones Unidas, la realidad va penetrando, ¿no? Está intentando hacer ese gesto Trump desde el punto de vista de narrativa, de decir, no le permitiré que anexione Cisjordania, cuando ya ha permitido los asentamientos, sigue permitiendo los asentamientos, y quiere hacer esa especie de gesto de autoridad, que es una forma de decir todo lo que ha ocurrido en Gaza lo he permitido hasta ahora. O sea que yo no soy en absoluto optimista. Vamos, sobre un alto el fuego en el sentido de que paren los bombardeos es posible que sí, porque en algún momento además quedará muy poco que bombardear, perdonad que lo diga así, pero claro, es que hay un momento en que ya no hay mucho más. Cuando uno ve una foto aérea de Gaza, dice, bueno, usted es que no le queda más que bombardear desde el aire, ¿no? O sea, que haya un alto el fuego, sí, pero ese plan idealista de a dónde se va, no. Y déjeme, Ángels, un inciso solo echando atrás el otro tema de Moldavia. ¿Por qué me haces esto? No, solo un segundo. Porque solo un no segundo. es disciplinado. Porque no soy disciplinado. No, mira, como no es disciplinado, los demás os vais a quedar sin intervenir. Bueno, pero Ignasi, pues, no, que no hay tiempo. Un inciso muy rápido, porque a veces yo entiendo muy bien que desde el punto de vista de comunicación se hable de partido proeuropeo como si usted fuera un partido de fútbol. Y lo entiendo que es así, porque comunicativamente hay que resumir. Pero quiero recordar que aquí lo que está en juego es, unos defienden la democracia y defienden el Estado de Derecho y defienden nuestro modelo de sociedad, y los otros quieren ir hacia la dictadura de Putin y someterse al autoritarismo de Putin. Y de eso estamos hablando, y eso es lo que está en juego. No solo si uno es proeuropeo, como si fuera color... uno ¿qué camiseta lleva? ¿No? Pues ha ganado los nuestros. No es un tema de ser los nuestros. Es un tema de que aún los que han ganado son los que defienden un sistema democrático. Pero eso también son los nuestros, ¿no? Los que defienden la democracia también pero son los que es nuestros, mucho ¿no? más que el color de una camiseta, quiero decir, claro, por supuesto. Pero que es mucho más que el color de una camiseta. No, si no critico, por supuesto, a quien ha hecho la crónica. Digo que a veces da la sensación de que se juega proeuropeos contra no europeos. No va así. When the night has come and the land is dark y la luna es la luz que brilla ante mí. Vamos terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Buenos días. Vuestro turno para contar lo que hacemos en el segundo tramo del programa, en el tramo magazine. En unos minutos vamos a dar ya el 900-100-800 para que ustedes puedan llamar primero para resolver algunas de las dudas que va a plantear esta mañana Vox Pop. Vale. Plantea, por ejemplo, la posibilidad de dejar de utilizar zapatos
para ir siempre en pantuflas a todos los sitios. O sea, con las zapatillas de andar por casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, está Mariola hoy. Esto es una Es que está Mariola. O sea, lo vivo así. Venga, se retira la pregunta. O sea, retirada la pregunta. Bueno, si quieres, pantuflas, ya lo que me faltaba, eso y las chanclas ya. Si quieres llamar Mariola 900-100-800, tú misma, ¿eh? ¿Vale? Vale. También en ese 900-100-800 pueden llamar para preguntarle cosas a Bob, la relación es bilateral, así que él pregunta y ustedes responden y al revés. 900-100-800, ya a su disposición. Eso, es a partir de las 10:30 con la dupla, con Galder Reguera y Rafa Cabrera. ¿Qué pasó en la Liga este fin de semana? Vamos a hablar de la goleada. Que hubo un equipo de Madrid que marcó 5 goles. Vale, ya lo habéis dicho vosotros. ¿Y el Barça qué tal? ¿Bien? El Barça ganó, por tanto te felicito. Bien. Seguramente desconoces que el Deportivo no lo hizo, porque como dices que es tu equipo, pero le no lo es. en el último minuto. Esa es tu coartada para decir que eres del Deportivo. Bueno, venga, va. Venga. Del lado del bien, y sí. más cosas. Vamos a hablar sobre todo del fútbol como lo recordamos, de cuando las porterías eran una cordillera de jerseys, cuando el que tenía el balón y se marchaba a casa daba por finalizado el partido, cuando jugaban 15 contra 20, cuando jugaba el portero que era el peor de todos. Bueno, aquel fútbol tal y como lo recordamos, con Galder Reguera y también con Rafa Cabeleira. Muy bien. Bueno, y el artesano Pablo Ortiz de Zárate a partir de las 11 nos habla del cuadro El vuelo de las brujas de Goya, una visión perfecta para todas aquellas personas que están a punto de rendirse por culpa de la estupidez creciente en el mundo. Hay muchos que se están rindiendo. ¿Y qué más? Mitos 2.0 a partir de las 11 y pico. Hace unos días Manuel Delgado dijo una frase mítica que es: todas las películas son de guerra, todas son de guerra. Incluso las de amor. Incluso las de amor. Sobre todo las de amor. Bueno, pues a partir de esta frase vamos a plantear el mito de si en la vida todo es conflicto, y nos va a acompañar el filósofo Eduardo Infante. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20, cuando terminaremos esta edición de Hoy por Hoy. Mario Laurrea, Ignasi Guardans, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.